de los artistas que está en la actualidad en boga, sumamente destacada, muy importante, tal vez una de las más reconocidas artistas latinoamericanas en el ámbito internacional. Sí, es muy importante. Entonces creo que ver su trabajo, su obra y más que nada toda su argumentación es algo que enriquece, vale la pena y espero que disfruten todo esto. El cuerpo, llevado a situaciones extremas, es el instrumento de trabajo de la guatemalteca Regina José Galinda. La exposición Piel de Gallina, que el Museo Artium de Vitoria le dedica, nos permite recorrer una obra valiente, cargada de simbolismo y compromiso. De la poesía a la acción. Sus performances abordan con crudeza la violencia social, las políticas del miedo, los abusos de autoridad, el desarraigo y las metáforas de la muerte. Soy una persona que, claro, no es que sufra, pero generalmente estoy incómoda con todas las situaciones que suceden alrededor del mundo, no solo con lo que sucede en mi país, sino yo tengo una comprensión más amplia de lo que está sucediendo en mi pequeño contexto, es un reflejo de lo que sucede más allá del charco, más allá del mundo, y realmente vivo con esta espina dentro de que las cosas no están bien. Comprenden que después de esta época de, digamos, todo el proceso secular que vino con la Ilustración y la Revolución Francesa y todo esto, todavía el ser humano sigue haciendo ritual y siga acudiendo a una serie de rituales originarios, digamos así, sobre todo en lo que se refiere al uso del cuerpo. Por supuesto, esta vendría a ser como yo diría que esta es la variante masoquista de Santiago Sierra. Santiago Sierra sería la variante sadista, y esta sería la variante masoquista, porque siempre hacer obras juntas. Claro, el modo operandi es parecido. No lo estoy diciendo de forma peyorativa, lo estoy diciendo sin tratar de juzgar lo que hace. Pero sí me llama la atención que después que, digamos, que el individuo es libre completamente o al menos tiene la elección, ¿no? de alejarse de las ritualidades que le habían sido impuestas, todavía persiste, pero ahora en implementar una ritualidad desde el punto de vista personal, o sea, una alternativa ritual, espiritual, pero ya no está colectivizada, sino que está es una expresión del individuo. Entonces, en este tipo de obras me parece que prevalece el ritual en el sentido más, queramos decir, primitivo. ¿Qué pasa? Hay distintas, pudiéramos decir, propuestas, ¿no? Aquí hay una extrema completamente, y que se necesita cierta vocación para lograr, o sea, soportar el dolor, etcétera,
para de alguna forma mostrar el sufrimiento de otra persona. O sea, más o menos la idea de que sufriendo uno, y en este caso como una artista quizás pueda mostrar aquello que sufre el otro. Entonces el referente vendría a ser el dolor ajeno, que al final también lo vive el artista de alguna forma. Claro, me llama la atención de que diga que todo está estudiado e incluso consultado con ginecólogos y todo eso, ¿no? Aquí hay es como una mezcla, ¿no? de elementos. En primer lugar me recuerda al simulacro de Baudrillard, la idea de que cada día más la obra de arte va a convertirse en el simulacro de lo real, y en eso fundamentaba eso que él llamó la fragmentación entre lo simbólico y lo real, que vendría a ocurrir precisamente después de la modernidad, porque Baudrillard sí cree en la posmodernidad, porque estas obras son simulacros. O sea, algunos más simbólicos, otros digamos más realistas, ¿no? Pero otros son simulacros de eventos. O sea, ellas aquí están bien estudiados cómo van a realizarse según lo que ella dice. Por supuesto, no sé hasta qué punto ella haya estudiado si puede soportar el corrientazo, ¿no? Eso no sé, sinceramente, porque eso uno no puede calcularlo así con esa. Y volvemos al asunto ético. Yo creo que aquí es un poquito más evidente la cosa. Todavía Santiago se mantenía un poco afuera del escenario, ¿no? Pero aquí el escenario es el propio artista. La obra de arte es el sufrimiento. Y también me hace preguntarme ¿en qué diferencia puede haber entre esto y, digamos, un martirio antiguo? O sea, a ciencia cierta, quizás no la haya, no sé. Pero bueno, hay un esfuerzo por regresar al ritual primitivo. El cuerpo se convierte en una forma de expresión, y por supuesto se pierde completamente todo referente, porque hay como una involución. Me recuerda lo que habla también Habermas, este texto, como el discurso de la modernidad, el discurso moderno y su necesidad de autocercioramiento, algo así era. Está en la compilación esta que hace Hal Foster sobre la posmodernidad. Recuerden, es el primer artículo que aparece el primer ensayo que aparece en el libro. Él habla de que la modernidad un proyecto inconcluso. Un proyecto inconcluso. La modernidad, un proyecto inconcluso. Contextos también. Está basado en su trabajo con textos de arte. Ajá. Claro, yo lo leí dentro de esta compilación que tiene incluso de modelar, tiene de muchísimo, que es una compilación que hizo Foster, ¿no? Habermas digamos, este pensador que no acepta la posmodernidad, sino que más bien dice que el proyecto moderno continúa en espera de ser realizado. Ahora sí señala una cosa, y es que con la modernidad se aniquilaron los referentes. El referente originario de la modernidad, que habría sido la cultura clásica, termina por volverse abstracto. Entonces, a mí parece que este tipo de obra, en esa búsqueda de referentes,
hay como una especie de regresión continua hasta digamos, el inicio de todo, si es que hubo algún inicio de todo. Entonces hay como una, digamos que es lo más tribal posible ya, dentro de esa playa de referentes que hay, y en última instancia apunta a la pérdida total de todo tipo de referentes. Pero por otra parte es el ritual, ¿no? Que se sigue celebrando, la gente observa el ritual, algunos más simbólicos que otros, ¿no? Hay, digamos, o sea, hay algunas intervenciones que son más inocentes sobre su cuerpo, y hay otras que son más extremas. No descarto la posibilidad de que un psiquiatra la pueda diagnosticar, ¿no? Sí, como tendencia masoquista, pero bueno, eso también es una opción, o sea, es libre de aceptar ese tipo de ahora, yo no estoy muy seguro de que el simulacro, y en eso concuerdo con Baudrillard, yo no estoy muy seguro de que el simulacro sea una forma de transformar al ser humano. Claro, ella misma dice que ya no transforma nada, y entonces me queda un poquito la duda de cuál vendría a ser el objetivo de la obra, porque yo parto de la idea de que el arte sí transforma, ¿no? la sociedad, y de que sí, de hecho no solo de que la transforma ahora, sino que el ser humano es lo que es gracias al arte. Claro, somos libres también de concordar con eso, ¿no? Pero más allá de eso, sí hay mucha gente que se acercará a su obra precisamente en busca y puede que lo experimente en busca de esa catarsis necesaria, ¿no? que todos buscamos, o quizás no lo hagamos conscientemente, pero en última instancia el ser humano busca de algún modo esa transformación. Entonces, ahora, que el simulacro de este tipo, pensemos por ejemplo en los primeros, en los simulacros más antiguos, ¿no? Por ejemplo el Coliseo Romano, por ejemplo, que era un simulacro, digamos, era la decadencia ya del simulacro helénico de las Olimpiadas, ¿no? El romano siempre quiso ir más allá, entonces crea todo esto, entonces la gente busca esa catarsis, pero ya no le convence en la acción deportiva, sino que quiere ir más allá y llegar hasta el final. Entonces, indudablemente este tipo de obra llega al extremo. Ahora, las personas que asisten a esta obra, me imagino que la mayoría está esperando siempre algo extremo, ¿no? Ya cuando conocen su nombre. Y me imagino que hay otra gente que andaba por casualidad de paseo y se encontró con una mujer congelándose en un congelador, y la reacción que tiene el ser humano, la mayoría de las veces, diría yo, o no la mayoría, muchas veces, es la compasión. O sea, cuando uno ve a una persona sufriendo, yo diría que uno se compadece. De vez en cuando, bueno, no vamos a ser tan optimistas con nosotros. Y el hecho de que una persona le haya tratado de ofrecer abrigo, yo creo que es una reacción importante. ¿Qué pasa? La cuestión es, tienen la pregunta, bueno, me diste el abrigo aquí, pero quizás no era el lugar donde tenías que darlo, sino que eso es lo que tienes que hacer afuera. Pero en última instancia yo no sé quién es esa persona que me dio abrigo. E incluso la idea de que
de que me ayuden, no está mal, en última instancia. Pero sin embargo ella se muestra molesta porque ella dice, bueno, se interviene en mi obra, y yo estoy en mi obra. O sea, es interesante porque ¿qué espera? ¿Cuál es la expectativa que hay ante este tipo de obras extremas? O sea, ¿cómo se va a involucrar el espectador en esa obra? O sea, yo creo que la mejor manera pudiera ser esta que ocurre aquí, que le ofrecen abrigo. La otra sería contemplativa, ella misma niega la contemplación. Lo dice, mi obra no es para la contemplación. Entonces, si dejamos fuera el involucramiento del espectador desde un punto de vista, pudiéramos decir, sentimental, con lo que está ocurriendo, y por otra parte la acción contemplativa como forma de meditar sobre lo que está ocurriendo, entonces ¿qué se espera de esto? Al menos desde su punto de vista. Por supuesto, está la tercera opción, que es que ella no entienda con claridad cuál es la proyección de su propia obra y a dónde va esto, lo cual también es plausible, ¿no? Es esperable, se puede esperar también que haya un desconocimiento o no haya control sobre lo que nuestra obra induce en el espectador, porque la idea no es que hagamos obra, sino que el espectador haga obra con nosotros. Sino para qué mostrarse, para qué mostrar la obra, ¿no? Eso es un concepto importante, ¿no? O sea, el espectador no es pasivo, el espectador siempre se va a involucrar. Si no lo va a hacer a través de un acto directo como fue el de la persona que le ofrece el abrigo, lo va a hacer a través de la contemplación, pero mantenerse en un estado contemplativo ante una imagen tan fuerte es muy difícil. Y por eso quizás ella niegue el estado contemplativo. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? No hay meditación, no hay obra, no hay actuar por parte del espectador. ¿Qué quedaría? A mi juicio queda el morbo, ¿eh? No sé, es el tipo de obra sumamente, o sea, da mucho, digamos, porque es como una especie de alter ego de Santiago Sierra, pero digamos que la obra de Sierra se realiza sobre otros individuos y solo involucra al propio artista, ¿no? No obstante, yo creo que habría que analizar esto desde diversos puntos de vista, ¿no? Sí quisiera dejar claro estos tres, ¿no? De que es un ritual contemporáneo, evidentemente, que es un simulacro, porque ella misma lo reconoce, que está calculado fríamente, por lo tanto es un simulacro, y que dentro de ese simulacro hay acciones más extremas, acciones menos extremas, pero lo que no me queda claro es cómo es que funciona a nivel de comunicación con el espectador. Y aquí se tiene que ver esto desde el punto de vista ético. O sea, hay una ética aquí. O sea, puede haber personas que asistan a la obra que incluso se puedan afectar. Pero no sé cómo se controla eso en la obra, si es que se controla, y si ella tiene alguna forma, ¿no?, de resolver esto.
De ahí en fuera yo creo que hay una serie de elementos que sí hay mucha, le deben mucho a otros artistas, a Ana Mendieta, misma Tania Bruguera. Hay una serie de referentes, ¿no?, que tienen como artista. Pero quisiera escuchar qué piensan ustedes, ¿no?, de esto. Sí. Bueno, en primer lugar, creo que hay que ser a veces un poco cuidadosos cuando estamos en función como historiadores o críticos, porque digamos, si Norberto y yo decimos si a él le parece Azar y a mí no, o a David le parece conceptual y a mí no, digamos que esas son todas lecturas que a veces pueden entrar dentro de la misma dinámica de la exégesis de la obra. Pero cuando ya, digamos, hacemos un comentario como de que un artista tiene un pronunciamiento morboso, es un poco más, digamos, álgido, es un poco más neural en la aproximación que estamos haciendo hacia el artista, y entonces estamos hablando de Regina José Galindo, que es una artista que forma parte de una tradición de performance latinoamericano, y que esa tradición de performance ha tenido que ver con todo el reconocimiento de los últimos 30 años del arte latinoamericano a nivel internacional. Hablo de voces como Ernesto Craboneto, Lottie Rosenfeld, Felipe Ehrenberg, Pedro Lemebel, la propia Ana Mendieta. El propio trabajo de Regina José Galindo incluso es anterior a las propuestas de Tania Bruguera, que es cubana, pero es una artista que yo me tomo un espacio muy particular para abordarla. No me gusta verla como precedente de Regina, sino más bien como alguien que ha trabajado concomitantemente al mismo tiempo que Regina. Hay otros también dentro de esa jornada, Antonieta Sosa, también el propio Juan Downey, el grupo Cada. Y entonces esa performance ha tenido un lugar en la, digamos, postura revolucionaria, en el sentido más militante y fundamental del término, en cuanto a lo que es, digamos, la memoria histórica latinoamericana. La figura de Regina, que es una mujer todavía relativamente joven, por ejemplo, con obras como esta que hace en el 2003, que aparece en el documental ¿Quién puede borrar estas huellas?, un recorrido, no es específicamente ritual, quizás, porque es que lo ritual viene del ámbito de lo religioso. O sea, lo que hace es un recorrido desde las Cortes Constitucionales hacia el Palacio Nacional con esta palangana, este tazón lleno de sangre que ella había previamente conseguido, y entonces lo que hace es que paso a paso va borrando, o sea, va inversionándose en la sangre y va dejando las huellas hasta que llega al Palacio Nacional. Esto ocurrió en un contexto importantísimo. Estaba pasando en ese momento que quien había sido dictador del 82 al 83, fue exactamente 16 meses, que había sido José Efraín Ríos Montt, había sido un hombre que durante su mandato creó algo tan terrible como es lo que se conoce como patrullas de autodefensa civil. Y esas patrullas, junto con toda una serie de acontecimientos que se dieron en el momento en que él estuvo en el mandato, bueno, terminan resultando en alrededor de 200.000 víctimas. Estamos hablando de una nación que tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Entonces, el recorrido que hace Regina tiene que ver con que en ese momento en particular este dictador se vuelve a proclamar para estar en la candidatura de las elecciones, y una serie de personas, tenía todo un grupo a su favor, sale a la calle, da matanza con armas y con machetes a una serie de personas que estaban en la calle. O sea, fue realmente respaldado, y en ese momento dice Regina que ella estaba en su habitación y sintió un estado tal de decepción y de pánico que decidió hacer esta acción de quién puede borrar las huellas. Entonces, consistía, dice en palabras de la propia Regina, no tanto una suerte de denuncia, sino más bien admitir y visibilizar los índices de impunidad que había para estas personas. Esto que está pasando en esta situación no fue solamente exclusivo de ese ámbito en el momento
momento en que se estaba Ríos Montt tratando de continuar en el poder. Funda un partido que se conoce como el Frente Republicano Guatemalteco, que hizo también mucha represión en Guatemala y que después estuvo en el poder entre el año 2000 y el año 2004. También con otra cantidad considerable de muertes. Entonces, a ella le pareció tan, digamos, desestabilizador que la gente apoyara, o sea, que tuviera un grupo de personas que apoyara a semejante personaje, que entonces emprende esta acción que a mí me parece muy reveladora. A mí me parece que lo que hace Regina es un proceso de empatía total con todos estos procesos que además no tienen que ver necesariamente con la pérdida de la memoria histórica, sino que tienen que ver también con cómo es que se maneja la mujer en Guatemala. Las mujeres guatemaltecas generalmente aparecen torturadas, masacradas, violadas. En cambio, los hombres aparecen degollados, aparecen con un tiro de gracia o aparecen simplemente decapitados. Degollados. Y entonces hay esta variante en la muerte de la mujer y del hombre que ella también de alguna forma aborda a través de una serie de piezas que les he traído acá los nombres. Por ejemplo, hay una que dice no perdemos nada con nacer, que se la hace en el 2000. Esa en particular tenía que ver también con toda esta situación de cómo se manejan a veces las cifras de los neonatos en Guatemala. En el caso particular de esta situación que les contaba con respecto al exdictador, se dice que solamente el 2% de las muertes son realmente llevadas a las cortes institucionales, lo cual es una cifra bastante alarmante. Hay otra que, bueno, es la himenoplastia o himenoplastia, que ella le llama, que es la del 2004, que tiene que ver con cómo es abordada, también es tratada la mujer, es manejada la mujer, al momento en que, bueno, va a contraer matrimonio y simplemente se advierte que ha perdido el himen. Entonces, son cuestiones que a nosotros a lo mejor nos pueden parecer ajenas, porque a lo mejor los contextos en los que nos hemos desarrollado no son tan proclives a este tipo de situaciones, pero esto en Guatemala es sumamente importante. Hay otra que se llama limpieza social, que bueno, esa estaba también en la película, la de los 150.000 voltios, mientras ellos siguen libres, ellos siguen libres, que es del 2007. Es la pieza en que ella está maniatada, o sea, amarrada a sus manos con cordel a este catre, ella está embarazada con 8 meses de embarazo, incluso ahí se puede ver en el video todo el estado que tiene sus genitales, y eso tenía que ver con una visibilización también de cómo las mujeres guatemaltecas en determinado momento, sobre todo en todo el proceso de la conquista y colonización, eran amarradas a sí mismas, como sucede, similar a como sucede, se ve en el video, como se ve en el archivo, en la imagen de archivo, y simplemente eran masacradas, torturadas, a veces eran le infligían cualquier tipo de vejamen y además de eso las mataban muchas veces. Alguna lograba salir viva. Está el caso de Corona. Corona es una pieza que hace en el año 2006, se llama, la pieza específicamente se llama Corona, más de 6.400 asesinatos en el año de la paz. Y es una, digamos, interpretación, una celebración irónica, cínica de lo que venía a ser la fecha en que se celebraban los 10 años de la firma de los acuerdos de la paz. Ahí también está Tumbas es del 2009, es una pieza en que ella decide con otros colaboradores subirse a un bote y arman como una suerte de sacos cargados de arena que eran equivalentes a cuerpos de personas, que tienen que ver con cómo se maneja también todo el tráfico de personas en Latinoamérica, no es exclusivo específicamente de Guatemala, ¿no? Aquí en Ecuador también tenemos bastantes fenómenos de tráfico de personas, y entonces esa lo hizo en específico en todo el mar del Caribe. Ustedes saben que el mar del Caribe, bueno, una de las naciones que está en esa epopeya, que todavía, bueno, ya ahora casi termina gracias a la impronta de Trump, sería, bueno, todas estas personas que han perdido la muerte en su viaje
al mar. Entonces hay una frase de Regina que a mí me parece fundamental para entender, digamos, este tipo de obra dentro de la performance. Ella dice que de alguna manera ella maneja, canaliza en sus piezas su dolor, canaliza en sus piezas su energía, y eso le ayuda de alguna manera a hacer un poco más latente el discurso que tiene que ver con este sufrimiento colectivo de todas estas mujeres guatemaltecas. Además, esto no es exclusivo del ámbito guatemalteco. Esto, digamos, en países como Perú, Bolivia, Colombia, toda la parte de Centroamérica, también acá en el Ecuador. Creo que también hay su índice de feminicidio en Cuba, no sé cómo se pudiera medir con respecto a estas otras naciones. No creo que sea de las más altas, no porque estoy haciendo ningún tipo de apología del gobierno, pero bueno, no creo que esté dentro de las naciones. Tampoco se transparenta, entonces no quiero entrar a discutirlo. Entonces, esas piezas sí me llamaba la atención mencionarlas, porque bueno, de la primera sí había hablado, ¿no?, de quién puede borrar las huellas. A mí en lo particular es una artista que respeto mucho porque me parece que es sumamente rigurosa con su trabajo. ¿Sabes qué creo que pasa también, Agustín, con respecto a este tipo de respuesta o de reacción que a veces tienen los artistas en este tipo de documentales? Voy a ser especulativa ahora mismo, lo reconozco, que a veces las preguntas pueden estar tan mal encaminadas. No, por ejemplo, es gracioso, de una manera lúdica lo aborda Orozco en su documental. Él le sabe sacar, digamos, provecho, pero a veces los periodistas aparecen con cada pregunta a este tipo de artistas, a veces con desconocimiento de su obra, y entonces el artista, yo me imagino que a veces la reacción primera es como de molestia, de enojo con respecto a lo que le están preguntando. ¿Me querías decir algo, Nicole? No, para nada. Latinoamericanos, y que le declararon inocente. No. ¿Salió absuelto? No, lo culparon 80 años y a los 2 días lo dejaron suelto. Claro, por supuesto, pero salió como si nada. Y claro, en medio de eso lo que hace Regina es leer todos los testimonios, los va leyendo, y mientras los va leyendo pasa un tipo con traje de enfermero y le va poniendo anestesia en la boca durante 7 veces hasta que finalmente ya no puede leer, su boca está totalmente adormecida, y es como esto que han hecho, ¿no? Adormecer la verdad. Sí, claro, aquí hay una actitud totalmente politizada del artista, de denuncia social, comprometida socialmente, además en una zona donde yo creo que no hay que perder de vista también, estamos viviendo en países donde las dictaduras han estado presentes, donde las desapariciones, las torturas han sido constantes, pero han estado invisibilizadas. Aquí ha habido dictadura, ha habido un gobierno democrático que desapareció a más de 100 personas durante la época de Pérez Cordero, más de 100 personas entre asesinadas y desaparecidas, y no ha habido un solo juicio. De hecho, ahí hay una estatua de este señor y no hay ningún tipo de acusación contra todas las torturas que practicó. Y claro, es uno de los problemas, ¿no? O sea, está totalmente invisible. Y a mí se me hace muy interesante cómo Regina José Galindo recupera el arte para poder hacer visible eso que no vemos, o eso que no nos han dejado ver o no queremos ver, además haciéndolo en cuerpo propio, ella misma usando su propio cuerpo. Claro, lo otro sería mucho más complejo, ¿no? Ahí sí podrías acusarla de torturadora, de violenta, etc. Tiene que hacerlo sobre su propio cuerpo como objeto de la obra. Indudablemente, en su caso, ¿no? Claro. Para hacer lo que, digamos, utilizar los recursos que ella tiene conveniente. Sí, obviamente. Pero evidentemente actúa sobre la sociedad, y yo creo que sí la transforma. Pues sí, claro, pero es que también está lo otro, ¿no? De alguna manera creo que le hemos dado al arte una responsabilidad que no le corresponde. No es un papel del arte cambiar la sociedad, educar a nadie, transformar nada. Es el arte nada más. ¿Por qué no dejamos eso a los políticos? ¿O por qué no les reclamamos eso a los profesores, a la educación? Fíjate si fue. Pero eso es lo que nosotros le damos como parte de esa construcción de orden, ¿no? Como lo que hace Orozco al ordenar el mundo, pues así mismo ponemos al arte como parte de ese orden y decimos, este es uno de los papeles del arte. Pero más allá de eso, no es la responsabilidad de los artistas cambiar nada. Pues,
solo su trabajo. Fue tan fuerte la reacción que Rosina Casali, que es una crítica y curadora de arte, cuando vio la reacción de la gente apoyando el hecho de que volviera al poder, o la posibilidad de que volviera Montt al poder, se lanza a la calle con estos manifiestos, o sea, contando toda la historia y mostrando fotografías de la obra de Regina. A veces por lo menos la gente sí reaccionaba, porque la gente no reaccionaba, la gente en primer lugar porque desconocía, ignoraba la historia, porque si los tribunales no lo juzgan, pues cómo la gente va a saber qué es lo que pasó. Para finalizar mi comentario, justo lo que me había olvidado decir es lo que acabas de mencionar. Regina en esa entrevista dice que es absurdo pensar que el artista tiene que cargar en su espalda ese peso de cambiar el mundo, por último por sí solo. Entonces estoy completamente de acuerdo. Otra cosa, yo creo que sí, el ritual es necesario. Hemos perdido ese espacio de ritualidad. Creo que uno de los conflictos básicos es que la religión impuso un criterio de paganismo a todo lo que estaba fuera de su propia estructura de prácticas rituales. Aquí se recupera. Entonces, todo lo demás lo ven como algo salvaje. Por supuesto, es que es eso, ¿no? Este neoprimitivismo que de alguna manera podría vincularse con un neoprimitivismo, recupera el ritual como parte de una práctica artística donde se abre este espacio de recuperar además la noción de nuestro propio cuerpo, de apropiarse, de repensarse, de construir un ritual con todos los elementos tradicionales, pero además en esta ruptura, ¿no? Seguramente desde la visión religiosa se dirá que esto es una salvajada, que son paganos, que es brujería o qué sé yo, porque obviamente se está saliendo de una estructura tradicional de lo ritual y de lo artístico. Entonces, creo que ahí hay un proceso que a mí se me hace sumamente simbólico. Obviamente hay un simbolismo atrás de todo esto, hay un compromiso ideológico, político, pero más allá de eso, creo que es esta ruptura que sí, yo lo creo hacia el simulacro, que obviamente lo que está pasando es y no es, al mismo tiempo lo es y no lo es. Digo, hay un riesgo de Regina al hacer estas obras, está en riesgo por decisión propia, es decir, no es por la tortura, por decisión propia. En medio de eso, además, asume algo que creo que sí es importante. Tú mencionabas la cosa del feminicidio. En Guatemala, en 2 años, lo denunció Rigoberta Menchú, mataron a más de 500 mujeres en violencia doméstica. Sus propias parejas, los tipos que decían que las amaban, les mataron en casos de violencia doméstica. Rigoberta menciona esto porque en la zona del norte de México, en Ciudad Juárez, habían asesinado en 10 años a 400 mujeres. O sea, había unos asesinos ahí, seriales, 400 mujeres. Decía, no es por menospreciar lo que está sucediendo en México, pero en Guatemala, por violencia doméstica, 500 mujeres asesinadas por sus parejas. Y obviamente, sin contar, 40 años de dictaduras en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 40 años de dictaduras, no estamos muy lejos de Uruguay, tuvieron que pasar por lo mismo, donde los dictadores han hecho lo que han querido durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, en Latinoamérica ha tenido que vivir esas situaciones. Y es obvio, ¿no? Yo no puedo entender un arte que no veamos, que no hable de eso. No podría pensar en un arte que no tenga algún tipo de compromisos. Pensar en el arte que sigue haciendo cosas bonitas, paisajitos, retratos, no tiene sentido, ¿no? Cuando estás viviendo eso, cuando uno está ahí y no lo podemos ver. Es terrible realmente. La pieza Golpes, que la hizo en el 2005 para la 51 Bienal de Venecia, es una pieza que ella se inserta en un espacio y se da 279 latigazos. Los 279 latigazos equivalen a 279 mujeres muertas nada más en el 2004. Entre muertas y desaparecidas, o sea, unas que aparecen, otras que no aparecen. Y quería llamar la atención sobre eso que estaban mencionando, porque hay una interesante investigación que es una de las más completas, a pesar de que no contempla, digamos, un país, por ejemplo, como Ecuador, que es la investigación y exposición de Deborah Cullen, que se llama Artes y Acciones de Artistas de las Américas, del año 96 al 2000. Y en esa investigación una de las cosas que subraya Deborah Cullen es lo siguiente: todas estas
acciones y performance happening de artistas latinoamericanos en torno a las situaciones dictatoriales, las situaciones de invisibilización, la pérdida de la memoria histórica, los niveles de impunidad con respecto a casos como estos, los desaparecidos, los muertos, los reprimidos por cuestiones también políticas. Ella subraya que son justamente acciones que desigualan a la vida. Ella dice, arte no es igual a vida, porque justamente ese tipo de acción pues rebasa lo que sucede en el ámbito de una represión. Eso rebasa totalmente lo que sucede en un ámbito de invisibilización de la mujer o de degradación de la mujer. Entonces ella dice que quiere subrayar muy puntualmente cómo es que se diferencian este tipo de performance latinoamericanos de otro tipo de performance europeos o de los Países Bajos o estadounidenses, porque tiene esa, digamos, impronta y ese punto de partida muy particular que tiene que ver con las situaciones represivas de manera general en todo el continente latinoamericano. O sea, arte no es igual a vida, es uno de los títulos que tiene la investigación. Creo que sí. Entre las varias cosas, generalmente, la primera es lo que precisamente están mencionando. Una vez un profesor, Raúl Valle, mencionaba esto, ¿no? Europa, Latinoamérica, lo de siempre, que muchas veces se ha visto a Latinoamérica como algo distinto o algo atrasado, pero que más que eso es que cada nación, en este caso cada región, se desarrolla a partir de lo que está viviendo. Tal vez por eso un poco más de performance latinoamericana, con estas muestras de violencia, de civilización y todo. Y va eso de la mano. Para mí algo, para mí algo de lo que queda a ver en el espectador es la cuestión, si Regina José Galindo lo hace dentro de su propio cuerpo, me parece que es una invitación a sentir lo personal, a sentir que se transporta el cuerpo de cada quien. ¿Por qué? Se me viene a la mente Desapariciones de Rubén Blades, donde él básicamente lo que trata es, nunca importa el desaparecido hasta que está dentro de tu casa. O no importa, estoy poniendo una palabra muy fuerte, no es que nunca importa, nunca es visible, nunca afecta hasta el momento que está dentro de tu casa. Y de esa manera tal vez quedamos un poco excluidos, sin necesidad de hablar de sexismo, nada, quedamos un poco excluidos a las personas que para bien o para mal no nos ha pasado, o a los hombres, porque tal vez no sentimos el miedo y la impotencia, la rabia que genera el miedo de no poder andar, de no poder estar, de que no se reconozca, de que hayan tantas mujeres desaparecidas en Guatemala y en Latinoamérica en general. Y me parece su forma de decir, esto está pasando, y cuando yo lo hago en mi propio cuerpo es porque una mujer más que me ve entre las personas que pasan en público, tal vez un porcentaje, bueno, como dice que hay por morbo, se cae por esto, por lo otro, pero tal vez un porcentaje se siente conectada con lo que está sucediendo, porque es lo que invita a ella. Ahorita lo mismo dice, los 279 latigazos es la otra cara de la moneda, es verse a un espejo básicamente, las personas que están observando la obra. Y me parece también puede ser eso un poco de lo que llame la atención, por decirlo de una manera, por expresarlo de una manera, su obra en Europa, porque es algo que ellos ya no lo han visto, por así decirlo, hace mucho tiempo. Las dictaduras, los procesos, los regímenes dictatoriales han sido más recientes en América Latina, o han estado más recientes en América Latina. Lo seguimos teniendo de cierta manera, claro, no es que no haya pasado. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Justamente la memoria histórica en Europa, que sí ha tenido las guerras, han tenido las guerras duras. Estamos hablando de Hitler y demás, de Franco, más de 40 años en mi país, en el que ahora la polémica está en si levantamos o no la tumba. En fin, yo creo que Latinoamérica ha sido más responsable que las guerras de Europa, y justamente que el latinoamericano exprese esta reivindicación de la memoria histórica es algo que el europeo no hace. Entonces justamente yo creo que es todo lo contrario, es motivador y es fundamental que se tome estas injusticias de esta manera, porque si no
si es desde la política quiere mediar, quiere callar y va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, de alguna manera el arte ayuda a generar comunidad, y la comunidad latinoamericana está diciéndole a Europa, mira, todo lo que hacemos es lo que no habéis podido gritar, y de alguna manera ya está entonces, como para terminar. Bueno, también será de pensar en artistas como Marina Abramovic, Claro, en Europa, haciendo una obra muy radical. Exacto, por la parte de Abramovic me iba yo con la posición del cuerpo ante. Claro, es Sarajevo, pero y también hay españoles que están trabajando con un arte que es sumamente radical y claro, ingleses y no creo que yo hablo sea más en este caso, me refería un poco más de la ignorancia a la proporción. Uno versus reconocimiento público que tiene y por sobre todo lo que mencionaban, se dice que no se tropieza dos veces en la misma piedra, pero vivimos en eso. Un caso totalmente ecuatoriano, están de nuevo, dicen, no sé, tomando el control del gobierno de Bucaramanga. No recordamos lo que nos hicieron como Estado y vuelta están ahí. Y siempre damos la vuelta. En Guayaquil llevamos 20 años del Partido Social Cristiano, donde se dice que no hacen nada, pero las mismas personas que miran y cuentan los documentales de Flores Cordero y sus allegados son las personas que siguen apoyando a Lebor por una supuesta obra. ¿Seguimos en eso? Sí, creo que es uno de los problemas, ¿no? También esta cuestión de invisibilizar una serie de situaciones, de historias. La historia es una cosa que tiene conflictos muy graves porque se manipula fácilmente, está en manos del poder y claro, se reproduce además en medida que hay una estructura de poder educativa, por ejemplo, que es la que genera y reproduce esa historia. Entonces, en muchos casos, a mí se me hace muy importante mencionarlo. Mañana, es 2 de octubre, es el día en que murió Duchamp, pero también es el día en que en México se masacraron a 400 estudiantes que no constan en la historia. No consta en la historia, la masacre de Tlatelolco ha sido borrada de la historia. No se sabe qué mismo pasó, no se sabe quiénes murieron, no hay nombres, no hay datos. Es tan grave el asunto que se desató a partir de eso una guerra sucia hasta el 73, cuando los familiares iban a preguntar por los estudiantes desaparecidos, les decían, pase por aquí tenemos datos, y también los desaparecían. O sea, a ese nivel. Esas cosas han pasado, nuestra historia está llena de esas cosas que no sabemos. A mí se me hace muy importante el arte como una herramienta donde también se pueda visibilizar, ¿no? Creo que en eso, Regina, es básico, es muy, muy importante. Es importante lo que él dice, o sea, el arte hace comunidad, y cuando tú haces comunidad transforma a la sociedad. O sea, yo soy de la idea, sinceramente, de que el arte sí transforma a la sociedad, y que el artista, quizás muy en lo más profundo de sí, tiene la esperanza de que su obra cambie la sociedad. Yo sé que sí, y digo, por eso estamos aquí. Pero es que el arte lo hizo siempre transformó, siempre hizo sociedad. El arte siempre hizo sociedad. ¿Qué pasa? Hay una cosa importante en este tipo. Hace percepción. La idea es que por lo menos haga percepción. Pero es que la percepción forma parte de eso. ¿No? Es un característico social, en última instancia, ¿no? Un característico de esa sociedad. Quería decir una cosa que me he dado cuenta ahora mismo. Sí, es que lo que pasa, y hay una diferencia radical en la forma en que se dan las prácticas simbólicas en Europa y en Latinoamérica, y eso tiene que ver indudablemente con las tradiciones. Si uno va a observar el arte europeo, siempre va a ver que la forma, digamos, no en un sentido total, ¿no? Tampoco podemos generalizar, siempre va a haber artistas, por ejemplo, Marina Abramovic va a ser una artista que tiene punto de contacto con ella, ¿no? Su forma de trabajar ciertos temas que son bastante, digamos, compatibles.
¿Qué pasa? Lo que cambia es la cultura donde se dan, es el lugar donde se dan estos sucesos, pero sin embargo hay otros artistas europeos que digamos que el modus operandi que tiene la obra de ellos es más esencialista. Estaba pensando, por ejemplo, en estos últimos, ¿cómo se llama este que es belga? Francis Alves. No, que hace que también hace con un cráneo, que él está con su propia cabeza, ya está cavando su propio cráneo. O sea, esa forma de hacer arte tiene que ser un poco más, y funciona así, un poco más, digamos, bizarro, porque es digamos, desde el punto de vista estético, es el que funciona. Sin embargo, cuando observamos el arte europeo, vamos a ver que es un arte más intelectual. O sea, reacciona de una forma más, diríamos, platónica. ¿Cómo reaccionó Angelopoulos ante el conflicto de los Balcanes, por ejemplo? ¿No? ¿Vieron la película? Porque mira Fluxo y el accionismo viene. No estoy generalizando, lo que estoy tratando de buscar un porcentaje. Yo solo quiero decir una cosita, Pero Santiago. eso en arte no lo puedes hacer. Mira, el sábado estuviste, y si no me confundo, viendo el documental de Santiago Sierra, ¿no? Sí. Santiago Sierra expuso en Arco una serie de fotografías, por ejemplo, pixelando, y la obra se llamaba Presos Políticos Censurados. Tenemos actualmente a dos raperos en la cárcel por haber hecho apología de alguna manera de la monarquía. Tenemos a un presidente, a un ex rey que se iba a cazar elefantes, que ha tenido muchísimas amantes, que ha sido toda una institución. ¿Qué es lo que pasa? Yo no creo que el arte contemporáneo sea más riguroso, más serio, no. Está más controlado, no deja. Sin embargo, en Latinoamérica no es cuestión de dejar o no dejar. Aquí se grita y punto. En Europa gritas y te vas a la cárcel, justamente por ese orden. Entonces Latinoamérica justamente vuelve, aunque ojo, hay que ver también que no es fácil Regina presentar en Guatemala, aunque sí lo hace. Yo por suerte tuve la oportunidad de hacer una exposición Guatemala, Buenos Aires y Madrid, justamente con el mismo concepto, y Regina estaba con nosotros. El concepto era Estado. Es decir, nosotros propusimos a más de 400 artistas el concepto Estado, y cada uno en una ciudad proponía. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires y decía, ya verás tú que Buenos Aires va a ser el Estado, a ver cómo afronta el concepto Estado. Bueno, las más de 100 propuestas de Madrid, todas eran desde el Estado político. Las más de 100 propuestas en Argentina era todo del Estado psicológico. Tiene mucho que ver esto de la psicología. Y en Guatemala, más de 100 propuestas sobre la ausencia, el estado de la ausencia. Es decir, aquí, ¿qué es lo que pasa? O gritamos o nos siguen comiendo, nos siguen matando, nos siguen callando, y de la manera más ruin. Y el artista tiene todas las de perder. Entonces justamente Latinoamérica, y en este caso Regina, justamente se expone ella misma como performance. Para mí no tiene nada que ver con Marina Abramović. Marina Abramović se decoloniza, se busca sus momentos hebreos, judíos, se busca su escalera, se pone. Esta mujer usa su cuerpo como lugar de disrupción. Y creo que es lo que a Europa no le deja, ser disruptiva. Porque la institución está muy anti. Yo no creo que sea que no le deje. Yo creo que, o sea, hay que reconocer que hay una forma de desarrollarse desde el punto de vista simbólico. Déjame terminar con un tipo de idea rápido, no se me vaya. Disculpe. El arte tradicionalmente, el arte en esta región se caracterizó por una noción del espacio-tiempo que no la encontramos en Europa, y eso no se ha perdido todavía. El arte, vamos a llamarlo precolombino para ubicarnos mejor, no creo que nadie tenga problema con eso, ¿no? Sí, porque es que el arte claro, podemos buscar un problema ahora mismo, pero bueno, no es la idea.
el arte precolombino tiene una noción del espacio-tiempo relacionalista. O sea, el pasado es lo mismo que el presente y que el futuro. O sea, ocupan el mismo espacio. Si tú observas, por ejemplo, las pinturas estas de Tigua que todavía se hacen y que se venden muchísimo, vas a ver que no hay profundidad, ¿no? Está el Cotopaxi ahí mismo, la casa al lado, o sea, todo está en el mismo lugar, y está el pasado, el presente y el futuro en el mismo lugar. Recuerda un poco al arte medieval en algunas cosas, que mezclaban todo ahí. Lo único que después eso se perdió, se concentró más en el instante. Aquí no, aquí se mantuvo ese sentido de la relacionalidad. Quiere decir que no solo eso, que la vida, la muerte, ¿no? La vida, la muerte y el más allá están en el mismo lugar. Entonces yo sí creo que la forma que tiene el artista latinoamericano de expresarse abarca una serie de elementos por tradición, o sea, no hay una separación entre alma y cuerpo. No la hay, es la misma cosa. El artista europeo, sin embargo, arrastra una serie de elementos que han provocado quizás que este arte, que es lo que llamamos intelectocracia. O sea, hay cierta, y es lo que pasaría con Marina Abramović. Claro, Marina Abramović no vive en Guatemala, o sea, uno no puede esperar, no puede, o sea, la comparación... En Alemania, del lugar donde salió tampoco. Bueno, eso es lo de menos, porque en cualquier momento este artista también puede ir a cualquier lugar y eso no va a decir nada, o sea, eso no importa. Y yo sigo diciendo que soy cubano y mira dónde estoy, ¿no? Y lo mismo pasa contigo, o sea, ¿no? Ese no es el problema. El problema es buscar ciertos elementos que los unan, pero al mismo tiempo entender que el arte es riquísimo. Un paso que se dio ahí, una forma de cambiar ciertos rituales, pero eso no quiere decir que son morbosos, o sea, en el sentido estricto de la palabra, sino que así como se desarrollaban esos rituales. Entonces uno no puede esperar que el arte latinoamericano hoy día venga a mostrarse de una forma tan benevolente, porque además no va a funcionar, o sea, la gente no va a reaccionar, y por eso las dictaduras latinas fueron muy fuertes y las experiencias están muy... y eso tampoco quiere decir que las dictaduras europeas hayan sido light, porque fueron terribles también, o sea, las mismas que vivieron los rusos con Stalin y con todos estos personajes, las que vivió España con Franco, que fue terrible y larguísima, y estamos hablando de... ¿Cuántos muertos? 500.000, ¿no? No se sabe. No, pero más o menos anda por ahí. Debajo de él. Claro, todavía se siguen encontrando. Obra crítica de Franco y la mandan a desmontar. Claro. Fuertísimo, entonces lo que quería decir es que lo interesante que tiene el arte es lo rico que es, y cómo en un lugar todavía, a mí me sorprende del arte europeo que todavía predomina, no estoy generalizando, siempre va a haber un arte más activista que vamos a ver en la calle, que es el más, digamos, que más se expone, pero también en Europa me sorprende que todavía hay artistas que todavía tengan una visión así platónica del arte, o sea, que sean sustancialistas, ¿no? Todavía no me recuerdo el nombre de también, por eso creo que más grave que nos haya... Todavía no me acuerdo. Jan Fabre. Es un artista excelente y sin embargo usted nota que es un trabajo que es bien distante, es muy intelectual, muy... ¿no? Bueno, menos cuando sus bailarines se masturban y se orinan sobre el público. Ahí se le quita la intelectual. Bueno, yo estaba pensando al artista como filósofo, en realidad, Nietzsche. Bueno, en este caso Regina, su cuerpo es el dispositivo político. Y bueno, no creo que sea la palabra, el término correcto decir simulacro de la realidad, porque, o sea, es algo impredecible lo que pueda ocurrir en el momento del acto, y justamente... ella dice que tiene control sobre lo que va a pasar, ¿ok? Si ella dice que tiene control, es un simulacro. Ella lo dice, Yo me digamos,
compartir sobre el concepto de simulacro, que creo que es sumamente importante también. No, y bueno, o sea, hay que entender al arte en su multiplicidad, porque si decimos que bueno, el arte sirve para transformar, no lo sé, porque no queremos también solo artistas altruistas que asumen un discurso y en realidad no lo hacen porque... Y hay una diferencia que a mí no se llama marca. Creo que en ese sentido, por supuesto, es muy difícil en el mundo actual hacer demarcaciones limítrofes definitivas. No hay verdades específicas, no hay puntos lineales que definan qué es una cosa y qué es otra. Entonces, se ha vuelto muy complejo, ¿no? Es parte del pensamiento complejo. Entienden como activismo, entienden como activismo el que se la juega completamente. Sí, claro. Y ella incluso dice yo... hay un movimiento que se llama artivismo. Entonces, pero claro, no es eso específicamente lo que se decía. Una cosa que creo que se nos está pasando por alto es que por más que ella mencione que tiene el control, que llega ahí, por así decirlo, con un libreto, es que ella misma lo manifiesta. El libreto se rompe. Al momento que llegas ahí, el orden, el esquema se pierde, las notas se diluyen. Y hay la posibilidad, la gran posibilidad de que pasen cosas que no están contempladas por el pensamiento. Era por esa sola parte que a mí se me venía a la mente Abraham, en el performance con el arma y todo eso. Porque independientemente, no me voy para ese lado, el resto lo musical. Porque independientemente de que haya o no un esquema de lo que se quiere hacer, siempre cabe la posibilidad de que se rompa, de que se pierda en el arte. Como en la vida misma. Planeamos qué queremos hacer en la vida y total que cualquier cosa puede pasar. Pues miren lo que nos pasó aquí. No pensábamos que esto se iba a alargar tanto. No, esta era la artista más polémica hoy, Todavía no, espérate a mañana. No, hoy. Probablemente lo más polémico, o sea, hoy esto era lo que pues ha sido un gusto, realmente es un gusto poder estar debatiendo, conversando, analizando estas cosas. Es algo que nos hace falta, nos construye, nos edifica y de alguna manera nos permite ver un poco más allá las cosas y también pensar en nuestra propia producción artística. Les agradezco muchísimo estar aquí. Mañana continuamos. Creo que mañana vamos a tener en la biblioteca abajo, no va a ser aquí, vamos a tener el espacio de la biblioteca. Este espacio había sido cedido previamente, entonces les esperamos mañana a las 4 abajo. Inviten más gente, es el último día, va a estar buenísimo, Tony y el propio Duchamp, que ya era necesario. Muchísimas gracias, muy amables por estar. Ustedes también, por supuesto. Sí, claro, de eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora está y vosotros os lo súper bien, Oye, tengo que decirle a la gente. Sí, no, yo tengo que pasarle el correo. Claro. Oye, no, en cambio quiere pasarme ese contacto. Yo le digo, oye, muchacho que cuaderna, digo, él me pidió que le pasara un libro. Y dije, mira, si quieres cuaderna. Chao. Mira, hay varios lugares, hay dos lugares, él lo vende por peso. Y también hay un tipo que vende. Un poco fuerte el lugar. Porque tú sabes que si ya los
Por ejemplo,